Hola chiquitos bebés. Esta vez vamos a aprender cómo se analiza una obra de teatro. El teatro antes que nada es literatura, pero la diferencia con la novela, con el cuento, con la poesía, es que el teatro está escrito para ser representado, no para ser leído. De ahí la diferencia en los análisis que puedan hacer la gente que se dedica a la literatura y nosotros que nos vamos a dedicar al teatro. El teatro debe de tener un análisis muy específico ya que lo vamos a montar. Es una obra que vamos a representar. Entonces el director, los actores, todo el mundo debe de entender muy bien cuál es el mensaje que quiere dar el autor, ¿verdad? Para que entonces nos salga bien la obra y estemos dando el mensaje correcto. Acuérdense que nosotros nos dedicamos a contar historias. Los puntos para analizar, este es un análisis muy sencillo que yo utilizo desde hace muchos años, es un análisis muy sencillo, muy simple para montar una obra de teatro, porque en este caso pues es teatro estudiantil, no se van a dedicar al teatro profesional, entonces es un análisis muy sencillo pero bastante efectivo para entender cómo se analiza una obra de teatro. Y tenemos los siguientes puntos. El tema. El tema es contar la obra en dos renglones. Vamos a suponer que vamos a montar Caperucita Roja, pero la Caperucita Roja normal, no Caperucita Roja ardiente, esa es otra, la normal, la de niños, ¿sí? Vamos a montar el cuento de Caperucita Roja y lo vamos a representar en el teatro. Entonces, el tema sería contar la obra en dos renglones, sintetizar todo lo que está pasando en dos renglones. Por ejemplo, es la historia de una niña que vive con su mamá, que su abuelita vive lejos y que la mamá hizo pastelitos para que y manda a Caperucita a que se los lleve a su abuelita. Pero le dice, oye, no te vayas a ir por el camino corto porque por ahí anda un lobo y que se come a la gente y demás, y es un lobo muy malo. Y hasta ahí, de eso se trata Caperucita Roja. ¿Ok? No tenemos mayor problema. Se supone que todos ya la leímos o la conocemos. Entonces, yo puedo resumirla así, en dos renglones. Lo que sigue es el nudo. El nudo es cuando se complica la vida de los personajes, ¿sí? Cuando la vida de los personajes cambia. Eh, Tengo a Caperucita, una niña normal, ¿no? Que vive con su mamá, una señora, una mamá normal, hace pastelitos, está preocupada por su mamá, o sea, por la abuelita, y le pide a Caperucita que vaya y deje los panecitos, le hace la recomendación de cualquier mamá, oye, no te voy a decir por acá, porque pues, por ahí asaltan y roban y matan y hay un lobo muy malo, ¿no? Todo iba bien, la abuelita pues era una abuelita normal en su casa, que vivía lejos, solita, todo normal, ¿no? Está el cazador o el leñador, no me acuerdo qué era, pero bueno, se dedicaba a lo suyo. Todos los personajes, normal. ¿Cuándo sucede esto? Sí, tengo mucho ruido, pero si no, este, si no me aguanto el ruido, este video no lo voy a terminar nunca. Así que sigamos con todo el ruido. Sí, desgraciados. Bueno, perdón. ¿Cuándo cambia la vida de los personajes? Justamente es la escena donde algo pasa sobre todo en este caso el protagonista, algo pasa que hace que cambie la vida de todos. ¿Cuál es esa escena? Pues esa escena es cuando Caperucita decide, pero pues, ¿por qué no me puedo ir por el camino curto? O sea, no, yo creo que no hay problema, me voy a ir camino, ¿para qué le hago caso a mi mamá? Entonces me voy por aquí, voy más rápido, y eso del lobo, pues seguramente no es cierto, y total, Caperucita decide irse por donde le dijeron que no se fuera, y a partir de ahí, las vidas de los personajes cambian completamente. Esa escena, cuando Caperucita decide no hacerle caso a su mamá, esa escena sería nuestro nudo. El conflicto. El conflicto lo vamos a determinar con una sola palabra. Es una manera muy sencilla. Las obras pueden tener conflictos religiosos, económicos, amorosos, morales, éticos, eh,
religiosos, psicológicos. Debe de poder determinar el conflicto en una obra con una sola palabra. En este caso, en Caperucita, ¿cuál sería el conflicto? El conflicto, ok, tenemos que analizar. Caperucita desobedeció. Caperucita no hizo lo que su mamá le dijo que tenía que hacer. Si Caperucita hubiera obedecido a su mamá, no hubiera habido obra, no hay cuento, no pasa nada. Aquí el problema es que ella desobedeció. Y al desobedecer está creando un conflicto moral, ¿sí? Un conflicto moral, incluso puede ser ético, un conflicto moral porque ella decide no obedecer. Entonces esta obra tiene un conflicto moral. Por lo general, todos los cuentos para niños y las obras para niños deben de tener una moraleja, o sea, les debe de enseñar algo a los niños. En este caso, la enseñanza debería de ser, oye, hazle caso a tu mamá, si te está diciendo que no te vayas para allá, ¿para qué te vas? ¿No? Pero hay obras que tienen otro tipo de conflictos, los religiosos, los amorosos y demás, ¿no? Ya veremos cuando estudiemos Romeo y Julieta cómo es que todo el mundo se va con la finta y cree que Romeo y Julieta es una obra de amor. Se cuenta una historia de amor, pero el conflicto no es amoroso. Ellos no tenían conflicto con su amor. El conflicto lo tenían las familias, no ellos. Es un ejemplo. Después nos toca el clímax. El clímax no es lo que están pensando, son unos cochinos. No, el clímax no es... en Caperucita Roja Ardiente sería fácil determinar el clímax, pero no, el clímax de una obra es el momento, es la escena cúspide, es el momento en el que tenemos que hacer que el público se agarre de la butaca y diga, no, 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 no hagas eso, porque entonces sí. Es una escena muy, muy importante dentro de la obra. Es una escena que si nosotros pudiéramos marcar las escenas con una gráfica de picos, el clímax sería el pico más alto, ¿no? Así tengo escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5, escena 6, escena 7, ¿ok? Hay una buena obra de teatro debe tener varios momentos climáticos, pero como el clímax como tal, se acerca, está muy cercano al final de las obras. Acá es bien sencillo. En Caperucita Roja, el clímax es justo la escena que todo el mundo recuerda. Es la escena donde el lobo ya se comió a la abuelita, ¿verdad? El lobo ya se comió a la abuelita y ya está esperando que llegue Caperucita con los panecitos y entonces ya está disfrazado de la abuelita y le dice, ay, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Ay, para verte mejor, ¿y por qué tienes esas orejas tan grandes? Y entonces ahí debemos de tener a los niños agarrados de la banca pegando de gritos de no le hagas caso, Caperucita es el lobo, no le hagas caso, ¿no? Entonces esa escena, en este caso, sería nuestro clímax. Ahora viene el desenlace. El desenlace no es contar cuál es el final de la obra, porque todos no lo sabemos, ¿no? Todos los que la leímos no lo sabemos. El desenlace para fines de un análisis, el desenlace es saber si se resolvió o no el conflicto. Aquí tenemos un conflicto moral, ¿no? Un conflicto de una desobediencia, de una cosa que no se tenía que hacer, ¿no? Porque pues ponía en peligro la vida de no solo de Caperucita, sino hasta de la abuelita. Ya ven que se la comió el lobo y luego lo abrieron al lobo y salió la abuelita como si nada entre las vísceras del lobo. Sí es una cosa muy sangrienta que han suavizado para los cuentos de niños. En este caso, ¿se resuelve o no ese conflicto moral que sucede? ¿Aprendieron o no aprendió algo Caperucita? Caperucita va a seguir haciendo lo que le da su gana. Caperucita, después de ese mendigo susto que se sacó y que casi se la come el lobo y que ver cómo su abuelita se la había comido el lobo y ver cómo llega el leñador, cazador o lo que sea y le abre la panza y saca a la abuelita y demás. Después de ese mega sustazo, ¿ustedes creen que Caperucita se va a volver a portar mal y no le va a hacer caso a su mamá? Exactamente. Sí se resuelve el conflicto moral. Porque Caperucita entendemos que no lo va a volver a hacer. Y esa es la idea, decirle a los niños, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a desobedecer. No en todas las obras se resuelven los conflictos. ¿Mm? Hay obras donde no se resuelven los conflictos.
¿sí? Sobre todo en las obras estas del bien contra el mal y demás, pues hay obras donde siempre va a triunfar el bien y el mal nunca va a ganar y entonces porque hay un bueno, ahí hay un malo y entonces el bueno siempre triunfa y luego va a venir otro malo y otro malo y otro malo y se resolvería hasta el momento en que el bueno muere, por ejemplo. Entonces, no todas las obras se resuelve el conflicto. Y no quiere decir que esté mal. Simplemente así es la obra. ¿Ok? Ahora vámonos con los personajes. Los personajes los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los personajes tipo y los personajes complejos. Personajes tipo. Un personaje tipo es aquel que podemos describir con una sola palabra. Yo digo que es el clásico personaje de telenovela chafa, sobre todo de las más viejitas, donde pues sale la buena, ¿no? Que debe ser muy guapa, eh, el galán, ¿no? Digo, el galán de la novela, donde está el malo o la mala, eh, la amiga chismosa de la buena, la amiga cómplice de la mala o del malo. Cuando nosotros podemos decir con una sola palabra cómo es un personaje, es el personaje complejo. Un personaje complejo es el que se parece más a nosotros los seres humanos normales. Nosotros no somos ni buenos buenos ni malos malos. Nosotros manejamos toda una gama de emociones, de sentimientos. ¿Sí? Nosotros podemos sentir amor, odio, ira, compasión, envidia, ternura. ¿Sí? Nosotros manejamos una cantidad de emociones, los seres humanos normales, ¿verdad? Cuando alguna persona tiene muy exacerbado alguno de estas emociones, por ejemplo, la gente que disfruta matando gente o la gente que disfruta robando y haciendo cosas que sabe que están mal y las disfruta, bueno, pues eso ya cae dentro de los terrenos patológicos psiquiátricos, ¿no? Pero estamos hablando de nosotros los seres humanos normales. Cuando un personaje no lo puedo catalogar con una sola palabra. Cuando ese personaje cambia, cuando ese personaje maneja varios sentimientos, lo vamos a ver también más adelante cuando veamos, por ejemplo, Romeo y Julieta, eh, nos vamos a dar cuenta de que estos personajes complejos se parecen mucho a los seres humanos, ¿sí? Y no puedo decir ni que son malos, ni que son buenos, ni que está loco, ni que no, sino que es un ser humano normal que de repente tiene cambios y de repente tiene diferentes maneras de pensar y cambia. Eso es un personaje complejo, ¿sí? Más adelante vamos a ver en otra clase lo que son los géneros teatrales. Por ahorita pues es todo. Espero que les ayude mucho para su próxima tarea y nos vemos en la siguiente clase. Bye.